Nos encontramos con el Párroco Gilberto Chávez hoy en este Congreso Eucarístico que estamos viviendo, hoy 20 de abril, gracias a Dios. Le ha correspondido pues darnos la catequesis del segundo, catequesis que es del tema comunidad eucarística, que tan importante es para nuestros templos, para nuestras capillas, este tema que el Padre nos profundizó. Pues sí, hemos dado compartir una catequesis sobre la parroquia como una comunidad eucarística. Hemos recordado que la Eucaristía es la fuente, la cima, el culmen, el centro de toda la vida cristiana, y hemos recordado los fundamentos bíblicos de la Eucaristía, los testimonios de los evangelios, de las cartas de San Pablo también, especialmente Primera de Corintios, y luego hemos pasado a un testimonio de San Justino Mártir del segundo siglo cristiano, pues que nos recuerda los elementos esenciales de la celebración eucarística, que la Iglesia Católica lo ha conservado, no lo hemos cambiado, es lo esencial: la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística, la comunión entre los hermanos, el celebrarlo el día del Señor, el domingo, también el compartir los bienes con los pobres, etcétera. Son elementos que ahí están, el llevar la comunión de las especies ya sobre las que se ha pronunciado la acción de gracias, llevar esa comunión también a los ausentes, a los enfermos. Entonces son elementos importantes, ¿no?, que hay que resaltar: comunión con Dios, comunión con los hermanos, con la comunidad. Entonces la Eucaristía crea comunidad, la Eucaristía nos convoca para ser iglesia. La iglesia nace también de la Eucaristía, de Jesús, que celebró la última cena con sus apóstoles y que les dijo que lo hicieran en memoria suya, ¿verdad?, que lo siguieran realizando. Y hemos también puesto atención en algunos aspectos que debemos cuidar, pues para que nuestras celebraciones sean más activas, más conscientes, más fructuosas, que cuidemos el espacio, la arquitectura, las cuestiones artísticas, la belleza, la limpieza, los detalles con el Señor, las flores naturales, ¿verdad? También la adoración eucarística, que pues hemos insistido, ¿verdad?, que la comunidad tiene que ir creciendo, pues para que seamos adoradores en espíritu y en verdad, y que no dejemos abandonado al Señor ahí en el sagrario, ¿no?, que lo visitemos, y que cada vez sean más las capillas que tengan el Santísimo Sacramento, porque todavía este es un reto para nuestra parroquia, ¿verdad? Muchas capillas, muchos sectores todavía no tienen la presencia eucarística. Solamente cuando va el sacerdote a visitarlas y celebra la misa, pues es cuando hay Eucaristía, pero no hay un sagrario donde se pueda estar visitando a Jesús ahí, que está presente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y creo que esto pues debería de ponérsele mucha atención, ¿verdad?, en los sectores, tenerlo como una prioridad también pastoral. Y también hemos hablado del domingo, Día del Señor, que debemos de santificarlo, de cuidarlo, y obviamente reunirnos para celebrar la Eucaristía. Bueno, todos los temas estuvieron preciosos, pero particularmente me tocó la Eucaristía diaria, que es un tesoro espiritual, es una riqueza. La Eucaristía diaria es un banquete, un encuentro con el Señor, una comunión con Él, a través del cual en ese banquete eucarístico escuchamos la palabra, lo que Él nos pide, nos va tocando, nos va transformando, y de ahí concluimos con la mesa del altar, en donde vemos su cuerpo y su sangre. Y Dios va haciendo la obra en nosotros cuando nos abrimos a ella. ¿Cuál es el consejo? Vaya a misa con alegría, con gozo. Vaya a misa con un corazón abierto para escuchar lo que Dios le tiene que decir, para vivir cada momento de la Eucaristía, no solo como un espectador. Así como podemos decir, vivimos el fútbol algunos, o vivimos la política, que eso es mundano, vivir la Eucaristía en cada una de sus etapas. Y nosotros veremos la gracia de Dios en nuestras vidas. Su bonita experiencia que ha vivido en este encuentro
del Congreso Eucarístico? Bueno, tengan buenas tardes, buenos días. Pues, vengo del sector Ocote, las minas Jaguán. Pues sí, aquí viviendo una bonita experiencia por primera vez, ¿verdad? Aquí en la parroquia de Olanchito, donde se ha expuesto lo que es la Eucaristía, un congreso, ¿verdad?, que creo que es de mucha importancia para nosotros como católicos, porque hay algunas cosas que como católicos no las teníamos claras, ¿verdad? Y aquí las han estado exponiendo en este congreso. Muy bonitos los temas que han estado abordando, ¿verdad? Referente a lo que es la Eucaristía, cómo la podemos vivir, cómo la podemos llevar a cabalidad, ¿verdad? Como Dios nos enseñó. Le doy gracias, ¿verdad? A los que, primeramente a Dios y luego a los que la llevaron a cabo este congreso. Y pidiéndole, ¿verdad?, a los hermanos que de una u otra manera se han alejado, ¿verdad?, de lo que es la Eucaristía, nuestra iglesia, que se aboquen nuevamente, porque es un gran regalo que nos ha regalado nuestro Padre Dios, con darnos a su Hijo en la Eucaristía. Un congreso muy bonito, francamente, muy bonita experiencia que hemos vivido. Hermana, sí, es una experiencia que nunca había vivido, de un congreso eucarístico, que he aprendido muchísimas cosas, he meditado acerca de lo que es el amor a Jesucristo, Eucaristía. He valorado y he meditado del pasado, de cuántas faltas puedo tener yo, pues, por no haber amado a Dios sobre todas las cosas, por no haber asistido a misa con devoción, por la manera de comportarnos nosotros en el templo, con qué devoción, pues, podemos tratar en la misa, aprendió sobre el silencio, sobre muchísimas cosas más, pero sobre todo he aprendido sobre el amor a Jesús, que es lo más importante. Ahorita me llegó una meditación al final, la meditación de los milagros eucarísticos que eran parte del corazón de Cristo. En ese momento me expliqué por qué es que la Eucaristía no va a tu estómago, sino que va a tu corazón, porque es parte del corazón de Jesús y Jesús te hace parte de su corazón. El tuyo y el de Jesús forman uno solo en esa común unión. Esa meditación me llegó ahí a última hora y pues me siento muy satisfecha y muy contenta de haber asistido. Decirle a toda la comunidad católica de que se han perdido algo muy especial, que esto nos da todos los días, y los que tenemos la oportunidad de asistir ahora, hemos ganado mucha experiencia, mucho conocimiento, muchos ejemplos, así que hay que platicarlo y distribuir la información que aquí se ha dado. Pues desde que empezó yo he sentido, no sé, como el Espíritu de Dios en todo momento, en tanto las dinámicas, los temas, en las horas santas, en los ensayos de la misa, para los cantos de la misa, todo a mí me ha encantado desde el minuto cero. Bueno, la verdad que es impresionante, es una devoción ir a entregarse uno a la Eucaristía, renovar estos temas en uno, aprender cada día más y que no solo se queden a aprender, sino ponerlos en práctica, ¿no? Porque la Eucaristía es hermosa, es bella, es el culmen de todo y se vive al máximo espiritualmente, con sus alabanzas, con sus oraciones, y eso nos transforma a cada uno de nosotros como feligreses y hermanos de la Iglesia Católica. Hecho presente desde allá de esas tierras tan lejanas, pues ha venido, cuéntenos esa bonita experiencia que ha habido en este congreso, ¿qué es lo que les ha gustado? No, yo la experiencia que cuento es que me he sentido un poco más animado, más motivado por los temas que han dado y yo siempre lo he dicho que no me canso de buscar a Jesús en el sacramento de la Santísima Eucaristía y también no hacerlo solo porque los miren, sino por entregarlos más a Jesucristo y no descuidarlos
de los más necesitados que hay en nuestra iglesia, cumplir con esa misión de corazón y estar preparado para que Él nos ayude a vencer todas las pruebas y las tentaciones. Por eso debemos de entregarlos a Él y por eso es que ando yo aquí, porque yo siento que Él está conmigo, me ha acompañado en mis dificultades que yo he sufrido. Por eso estoy aquí y yo aconsejo a los demás que busquemos a Jesucristo con todo el corazón, pero hay que despojarlos de todo lo que los impide acercarlos a Él. Muchas gracias. Nos encontramos con el doctor Soto, que ha venido a experimentar, ha venido a vivir lo que es este congreso. ¿Qué le ha parecido, doctor, esta bonita experiencia que hasta ahorita de la mañana hemos tenido? Bueno, muy buenas tardes a la teleaudiencia de Olanchito, el municipio, alrededores cercanos. Yo pienso que ha sido una experiencia maravillosa porque, como dice Jesús, Eucaristía, ahí está Jesús y hay que estar uno pendiente y estar cuidándolo, alabándolo, y cuando recibimos la hostia, que nosotros así le decimos, ¿verdad? Estamos recibiendo el cuerpo de Cristo. Eso nos redime, nos hace sentir teniendo una verdadera paz, pero lo importante es saber todo lo que conlleva ese pan, como dicen, y ese vino que prácticamente quedó instaurado para que nosotros los cristianos siguiéramos a Jesús, y ahí estamos recibiendo el cuerpo de Cristo para ser mejores personas, para compartir con la comunidad, y ahorita nos están explicando mucho en este congreso. Yo creo que bastantes cosas que no sabíamos, pues ahora lo sabemos, como también unas cosas importantes como la misa, la puntualidad de escuchar la misa desde el inicio hasta el fin, ¿verdad? Debemos de cuidar nuestros templos, y esto es algo pues maravilloso que de repente uno lo ve un poco muy superficial, pero cada vez lo va haciendo con más conciencia después de haber tenido esta experiencia que la vamos teniendo poco a poco y que creemos que ha valido la pena estar aquí. Por primera vez, la diócesis de Danlí se viste de gala al recibir a toda la juventud hondureña este 1 y 2 de junio del 2024. Los locos elegidos de la mano de María. Ven a la JNJ, no te la puedes perder. Esos locos cambiaron mi vida. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Salieron vocaciones y escribimos melodías que no daría yo por regresar. Vamos hoy a compartir con ustedes, y esta es una idea genial del padre Ramiro, de que los laicos comprometidos tengan su participación directa en dictar temas sobre la Eucaristía con todos y cada uno de nosotros. Repito, estos temas van a ser dictados por hermanos comprometidos con la Iglesia, hermanos laicos que le dicen sí a las actividades que se preparan para la Iglesia, y nosotros hoy vamos a conocer algo sobre algunos detalles que como cristianos católicos evangélicos nosotros necesitamos saber. A veces ignoramos muchas cosas y por eso es que nos vamos de acá. El primer tema que vamos a compartir va a ser dictado por nuestro hermano Juan Pablo Duarte. Él es delegado de la palabra en el sector Coyoles. Él nos va a hablar de la importancia del silencio en el templo y dentro de la celebración eucarística. Hermanos, muy buenos días. Vamos a compartir entonces en estos breves minutos el tema que se nos ha asignado. Y uno de los frutos, sin duda, que vamos a tener en este primer Congreso Eucarístico, y eso pidámoselo al Señor, es la unidad de la familia parroquial. Pocas veces podemos encontrarnos con toda la parroquia, todos los movimientos. Así es que damos gracias a Dios por eso, y por eso le vamos a decir al Señor algo muy bonito. Yo sé que alguien por ahí se lo sabe, y cantemos esto. Fíjense, síganme por favor. Padre, únenos todos
Padre, únenos todos, que el mundo crea en tu amor. Padre, únenos todos. De nuevo, hermanos, para que le pedamos al Señor esa unidad como iglesia parroquial. Vamos. Padre, únenos todos. Padre, únenos todos, que el mundo crea en tu amor. Padre, únenos todos. Muy bien, espero no me lleve el minuto ya, probablemente sí. Bien, hermanos, dos cosas puntuales después de pedirle a Dios la unidad como familia parroquial. Primero, citar dos personajes de la iglesia que nos han invitado al silencio. En primer lugar, el Papa con el que nosotros crecimos, el Papa de nuestra generación. ¿Quién es? Juan Pablo II, ¿verdad? Crecimos con él, es el Papa de nuestra generación. Por eso nos costó un poquito acostumbrarnos a la nueva figura del Papa, del nuevo Papa. Y no porque no lo amamos, sino porque crecimos con San Juan Pablo II. Papa Juan Pablo II en diciembre del 2023 decía algo así, fíjense, decía: es una necesidad vital que nuestras comunidades redescubran el valor del silencio. En una locución larga, pero en resumida eso. Es una necesidad vital que nuestras comunidades redescubran el valor del silencio. Conclusiones con ese mensaje del Papa. El Papa está consciente de que de alguna manera hemos ido perdiendo la capacidad de la oración del silencio, que es una práctica milenaria de la iglesia con los monjes y todo esto. Pero fíjense bien, si nosotros no valoramos la oración en el silencio, corremos el riesgo de caer en el activismo, pero al final estamos muy vacíos. Uno. Y lo otro dice, redescubrir lo que les decía. O sea, ha sido una práctica de la iglesia, la oración en silencio y todo eso, y crear las condiciones. Pero el tema es la importancia entonces del silencio en nuestros templos. Somos muy platicadores y todo eso cuando llegamos al templo, y necesitamos, como dice el Papa, redescubrir la importancia del silencio. Llegar al templo debe ser el lugar que nos invite a la oración profunda y de unirnos a Dios. Entonces, debemos generar las condiciones en nuestros templos que nos inviten a eso, que fortalezca esa oración personal con el Señor. Porque la hacemos en nuestra casa, la hacemos en otros lugares, y entonces eso es muy importante. Debemos nosotros, hermanos, vivir entonces cada Eucaristía como si fuera un retiro espiritual. Y usted me va a decir, ¿pero cómo? Si en el retiro hacemos silencio y todo eso, pero en la misa tenemos cantos, tenemos oraciones, tenemos fórmulas. Sí podemos, hermano. Y entonces les invito a que redescubramos, como dice Papa Francisco, el valor del silencio. Y nuestra Eucaristía tiene 5 momentos de silencio que debemos redescubrirlos y potenciarlos. 1. Antes de la Eucaristía. Debe haber una preparación profunda, disponer alma, corazón, mente, sentimiento, voluntad para vivir profundamente la Eucaristía. Si iniciamos en silencio, estamos garantizando que vamos a vivir una Eucaristía a profundidad. Número 2, fíjense, el acto penitencial, el sacerdote nos invita a guardar silencio antes de el acto penitencial, ¿no es cierto? Reconocemos nuestras culpas. Dos momentos. Número 3, está después de la liturgia de la palabra, ¿cierto? Las lecturas, la homilía del sacerdote, el sacerdote se coloca en la sede y nos invita a un silencio para que esa palabra de Dios nos cuestione, y nos preguntamos,
¿Qué es lo que vamos a dar al Señor como respuesta? 3. Número 4. El silencio eucarístico. El silencio por excelencia dentro de la Eucaristía, después de la comunión. Y es hacernos conscientes, como decía en la hora santa, que no solamente hemos comido pan, sino que Dios, esa divinidad grande, nos ha invadido, nos ha llenado y se ha hecho uno en nosotros. Esa divinidad ha venido a mi miseria. Y el último, y fíjense, el último momento del silencio es después de la Santa Eucaristía, que es el que más atropellamos, porque ahí viene el canto final, y ya nos vimos y recogemos todo y salimos corriendo. Es el momento para darle gracias a Dios por el privilegio de haber disfrutado ese encuentro personal con Dios. Bueno, vamos a recibir, así como recibimos a nuestro hermano Juan Pablo, con fuertes aplausos a nuestra querida hermana Elsie Fernández. Ella es representante del movimiento Cursillos de Cristiandad y ella nos va a hablar del tema la importancia de la misa dominical en nuestras vidas. Van contando los minutos, ¿verdad? Espero que no nos saquen la... Bueno, hermanos, soy la representante del movimiento de Cursillo de Cristiandad y en esta mañana nos han encomendado pues hablar de la importancia de la misa dominical en nuestras vidas. Todos nosotros sabemos que la misa es una fiesta, es una reunión familiar en la que todos juntos como hermanos vamos al encuentro del Señor para relacionarnos con Él. Ayer nos dijeron que la misa dominical es un tesoro del que pocos cristianos disfrutamos. Unos porque no tienen la gracia de participar en una misa dominical. Razones hay muchas. Otros porque no tienen interés. No tienen interés. Y muchos son los católicos que vamos a misa solo por costumbre. Lo hacemos por herencia, por nuestros padres o nuestros abuelos. Con frecuencia tenemos pereza. Nos limita el sol, nos limita el agua. Y todos factores que a veces las acomodo a mi conveniencia. ¿Y qué hacen estas cosas? Para todos aquellos nos privan de obtener todas las riquezas que nosotros podemos tener en una Santa Eucaristía. Es un tesoro, es verdad. Y nosotros decidimos qué beneficios tengo yo, qué disposición tengo yo al venir a la Santa Eucaristía, con un corazón disponible para escuchar a Dios o con un corazón cerrado, porque las maravillas y las riquezas están. Hay cantidades y cantidades de gracia que nosotros recibimos en ella. Imagínense, de entrada nos habla Dios en las Sagradas Escrituras. Se nos brinda como alimento. Toda Eucaristía es una acción de gracia. Gracias a nuestro Padre por regalarnos a su Hijo en el sacrificio, por todas esas gracias, esos beneficios que nos da en toda la semana. Venimos a darle gracias a Dios por todas esas grandes maravillas que Él nos concede. Se nos da como alimento.
hay sanación interior, nos va sanando de todas aquellas cosas que nos limita de Él. Hay sanación. ¿Qué más tenemos? Se nos da como alimento, se nos da como comida para satisfacer nuestro ser. Nos limpia, nos transforma. Vamos siendo de forma diferente. Somos nuevas criaturas en Cristo. Y nos dignifica. Nos hace saber quiénes somos. Y también nos sana. ¿Por qué? Recibimos al mismo Jesucristo. Ese Jesús que anduvo en las calles de Jerusalén es el mismo que nosotros tenemos acá, glorificado, con todas las cosas que nosotros podemos recibir y que Él está listo para regalárnosla. ¿Quiénes somos los beneficiados de ese encuentro, de ese amor? De ese amor tan grande que nos tiene y que nos lo demuestra en cada momento. Y nos lo sigue demostrando. Nos lo sigue demostrando. Hay tantas gracias que nosotros recibimos y que estamos listos si es que así nosotros nos disponemos. Nos vamos bendecidos y nos vamos en paz, pero nos vamos con una misión. ¿Cuál es la misión? De llevar a Cristo a nuestros hermanos. Y esa misión la tenemos todos. Gracias. Entonces, para hablarnos justamente de ese don de la misa diaria, vamos a tener con nosotros acá a la hermana Vilma Morales, de la Renovación Carismática. Ella nos va a hablar justamente de ese tema, del don de la misa diaria. Bueno, antes de que empiece a contar el tiempo, quiero contarles una experiencia. Cuando cayó conmigo esta responsabilidad, yo plum. Pero solo son 5 minutos. Ay, dije yo, está mucho. Pero cuando uno va tomando el trabajo y ve la belleza que puede tocar y puede dar, estoy renegando. 5 minutos no nos ajustan y ustedes lo están viendo. Juan Pablo traía más, él sí traía más, pero nos ajustamos a los tiempos. Entonces, Charito fue mi alumno, espero que no me saque la María muy luego. Bien, el don de la Eucaristía diaria. Ya dijimos que es un tesoro espiritual que nos nutre y nos fortalece. Y ese nutrir nos lleva a una gracia especial que nos renueva en el amor de Cristo y en la relación con nuestros hermanos. En la maternidad la Virgen le dijo al ángel, yo no conozco varón. Conocer en el aspecto cristiano es una intimidad con el otro. Para poder valorar la Eucaristía necesitamos conocer a Cristo, no saber de Él, sino conocerlo. Cristo vino al mundo para el mensaje de salvación, para con su muerte y resurrección darnos a conocer su sacrificio de amor y al ascender al cielo abrirnos las puertas a nosotros. Él instituyó ese pan de vida, lo dijo en una fiesta, en un banquete. Pero en ese banquete hay una fraternidad y hay 2 mesas, la mesa de la palabra y la mesa del altar. En la mesa de la palabra usted recibe el mensaje de salvación a través de la lectura y a través del discernimiento que el Señor da al sacerdote y al celebrante. Ellos nos hacen comprender cuál es lo que Dios quiere de nosotros. Cuando usted hace vida ese mensaje en su corazón, no que lo escucha y a la salida ni sé quién fue, sino cuando usted dice, ahí voy. Por eso el sacerdote al terminar la homilía da un silencio, lo que dijo Juan Pablo, para que usted medite, ¿qué me pide el Señor? Y sigo porque no hay tiempo. Y vamos a la mesa del altar, en donde Dios se ofrece. Y en el momento de la consagración, Dios se da en sacrificio. Usted desea ahí en ese momento, te ofrezco, Señor, mis alegrías,
te ofrezco mis dones que los ponga al servicio, te ofrezco mis rencores, te ofrezco mis limitaciones, te ofrezco mis finanzas. Usted ofrézcase ahí con Cristo, porque Él va hacia el altar del Padre. Entonces, en ese banquete eucarístico no nos perdamos. Para llegar a Cristo, primero es la palabra. Usted, yo, Vilma, puede ir a misa un año seguido a comulgar, pero si la palabra no hace vida en mi corazón, esa Eucaristía está perdida. Si yo voy y me confieso y le digo que yo tengo pleito con una compañera de trabajo por la cual perdí el trabajo, etcétera, me perdona. Pero si sigo en enemistad, de nada sirve haberlo confesado, porque Él se renueva y me debe llevar a un cambio. Cristo es el mismo, ya lo dijo Él, sanaba a todos. Aquel que decía, aquel de la mano paralítica, Dios se le extendió. Entonces yo le digo, Señor, que mi mano se abra para compartir, para dar, para ayudar, porque lo que tú me das no es solo para mí, es para compartirlo con otros. Y trabajaré en un mundo construyendo la palabra de Dios. Aquel paralítico que estaba allá, Señor, yo puedo estar paralizada en mi casa, tranquila por la comodidad del celular, por la comodidad de la televisión, de la novela, o simplemente por la felicidad de estar tranquila. Sáname, Señor, de esa pereza, hazme caminar extendiendo tu palabra y sirviendo. Aquel ciego que le decía, hijo de David, sáname. ¿Qué quiere? Que mire. Hazme, Señor, que yo mire mis errores, mis limitaciones, mis problemas. Hazme, Señor, que yo mire lo bueno que tú me has dado para compartir y para servir. Hazme mirar cómo tú me amas para que yo te pueda responder con ese amor. Entonces, Cristo, vivir la Eucaristía diaria, abre. Cuando yo llevo mi corazón a la escucha, mi corazón se abre para alimentarse en su palabra y para que yo pueda hablar de Dios a otro a través de lo que hago, no de lo que digo. En la Eucaristía diaria yo valoro cuánto Dios me ama y eso me mueve a la gratitud. Y al tener un corazón agradecido, mi corazón está dispuesto a servir, no a ser piedra de tropiezo, sino aquí estoy, cuente conmigo. Si yo voy a la Eucaristía diaria con un corazón abierto, miro a mis hermanos y eso me hace sentir la comunidad de hijos de Dios y eso me mueve a la fraternidad. La fraternidad me lleva a la paz, a la reconciliación, al bien común en un mundo tan herido y tan necesitado de amor. En resumen, el don de la Eucaristía diaria es una manifestación del amor de Dios para con nosotros. Es la oportunidad de encontrarnos con Él de una manera constante. No se nos olvide, Cristo dijo, yo soy el que te sana, el que te ama, yo soy el que te cura, yo soy el que te levanta, yo soy el que te sostengo. Asistamos diariamente y vivamos esa experiencia de amor con el gran yo soy que tenemos por Dios. Bueno, vamos a recibir ahora con ese fuerte aplauso que caracteriza a la comunidad católica reunida acá en la Sago, a nuestra querida hermana de las comunidades eclesiales de base, histórica de Olanchito. Va a quedar en esa historia enmarcada de Olanchito, de una de las personas que más le ha servido a la iglesia y a las comunidades eclesiales. Es nuestra querida hermana Mari Padilla Reyes. Ella nos va a hablar del tema María, mujer eucarística. Se confabulan cómo le va a sacar la tarjeta roja al marido. ¿Cómo va a hacer eso? Bueno, yo con mucho cariño quiero invitarles. El tema nuestro es la Virgen. Digo nuestro porque donde una persona de la comunidad de base está actuando, está toda la comunidad, todas las comunidades. Entonces es María y la Eucaristía. María, mujer de la Eucaristía. Y les quiero invitar a que nos asomemos un poquito al baúl del tesoro de la iglesia. Ese baúl donde la iglesia
nos dice la palabra, es depositaria, ¿vale? Que es el magisterio de la iglesia. Juan Pablo nos mencionaba a Juan Pablo II. A San Juan Pablo yo creo que todos lo tenemos en el corazón, ¿verdad? Porque fue el que nos llevó de la mano caminando. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a descubrir el valor que María tiene en la Eucaristía? Fíjese, si nos fijamos en ese baúl, nos vamos a encontrar con un tesoro ahí, que es esa encíclica que casi al final de su vida nos escribe San Juan Pablo II, que es la Iglesia e Eucaristía. Pero de esta encíclica yo les quiero agarrar el retacito del capítulo 6. El capítulo 6 que nos está hablando de María como mujer eucarística. Y fíjese, en esta encíclica nos está diciendo que María puede guiarnos hacia el Santísimo Sacramento. Ella es la que nos guía. Fíjese que ayer estábamos en la misa y hoy me preguntaba una hermana, me dice, ayer que estuvimos en la misa quería hacer una pregunta. ¿Por qué rezamos el Ave María en la Eucaristía? ¿Qué relación tiene? Le digo, mañana en el tema yo se lo voy a contar. No deje de ir. Entonces, ¿cuál es la relación? Es una relación profunda que María tiene con Jesús. ¿Y por qué es profunda? Porque María fue el primer sagrario de Jesús, de la humanidad, de nuestra historia. Fue la primera que llevó en su vientre al Hijo de Dios. Se convierte en el primer tabernáculo de la historia. Y es en el vientre de María donde se vive la primera adoración a Jesús. ¿Sí se acuerdan cuando Isabel va a visitar a María? Y dice que Isabel se sorprendió y le dice, ¿cómo así? Que me viene a visitar la madre de mi Señor. Y el niño se movió en su vientre. Imagínense qué hermoso. Ese Jesús que está en el vientre de María, al recibir la adoración de Isabel, se goza también en ese encuentro. Se goza, se mueve, nos dice la palabra de Dios. Entonces, la relación de María con la Eucaristía es muy íntima y está tan ligada que ningún pensamiento humano la puede romper. Está unida. Yo me imagino que los sentimientos que había en el corazón de María cuando los apóstoles, cuando celebraban la fracción del pan, que ella estaba presente, y decían, este es mi cuerpo que fue entregado por ustedes. Y yo siento que María decía, ese cuerpo estuvo en mi vientre. Ese Jesús que está ahí, yo lo llevé en mi vientre. Y al final vamos a ver cómo esta presencia no puede faltar en las celebraciones eucarísticas, la presencia de María, porque la unión de María con la Eucaristía, con su Hijo, con Jesús, con ese Jesús vivo que nosotros adoramos a cada momento, es una relación fuerte e irrompible, ¿verdad? Y la otra, en el otro momento, ay, no quiero ver para allá. El otro momento que les quería yo decir, ¿dónde está el valor de María en la Eucaristía? Es esta María cuando canta el Magnificat. Si han escuchado esa oración. Ya María tenía a su hijo en el vientre en ese momento. Y el Magnificat marcó en María una espiritualidad de adhesión a su hijo. Ella dice, alaba mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. María lo declara su Salvador. Hay una espiritualidad fuerte entre la madre y el hijo. Y yo pienso que es la espiritualidad que debemos tener nosotros en el momento que estamos delante del Santísimo. Él es nuestro Salvador. Déjense salvar por Él. A continuación vamos a recibir acá, estaba más nerviosa antes, ¿verdad, mana?
Sí, sí, a nuestra querida hermana Emma Joselina Quintanilla, más conocida como Choli. Muy bien. Ella viene en representación del movimiento Juan 23 y nos va a hablar de este tema importantísimo, la puntualidad y nuestra vestimenta en la Santa Misa. Todavía no es el tema, ¿verdad? Yo le digo. Bueno, cuando a mí se me dijo que tenía que participar, se me mandó unos temas. Entonces yo me fui por el más bajito, dije yo, más fácil. Y no me estaba dando cuenta que esto va entrelazado uno con otro. Este es el misterio de Dios. Empezamos ahora. ¿Alguna vez, hermanos aquí presentes, se han preguntado si un católico se puede vestir a la moda? Tenemos respuesta de 3 grandes santos doctores de la Iglesia. ¿Cuáles son los santos doctores? Pues doctor de la Iglesia es un título que lo da el Papa o un concilio ecuménico. Solamente a algunos que han llegado a lograr ser la eminencia o maestros de la fe. Uno de ellos es Santo Tomás de Aquino y que el Padre lo mencionó el día de ayer. Dice Santo Tomás: la honestidad se refleja en nuestra indumentaria. Lo que usamos retrata algo a los demás sobre quiénes somos y qué estamos haciendo. Luego viene otro doctor de la fe, San Francisco de Sales. Y nos dice San Francisco de Sales, habla de la elegancia en el vestido. Enfatiza que parecer limpio y ordenado demuestra respeto con uno mismo y también con los demás. No permitas que nada de ti sea descuidado o desordenado. Adhiéranse lo más posible a la modestia y a la simplicidad, que sin duda son los mejores adornos de las personas. Otro doctor, San Alfonso María de Ligorio, dice: la intención importa. Ciertamente es pecaminoso inducir a lujuria a alguien o desear darle placer lujurioso a otra persona. Es aquí donde los hombres y mujeres debemos de tener cuidado con nuestro vestuario. ¿Cómo vestirse? Ir siempre bien vestido, limpio y con el mejor traje, porque vamos al tesoro más grande de la vida, al tesoro más grande de la historia, la Santa Eucaristía, donde está Jesús sacramentado. ¿Qué nos enseña el magisterio de la Santa Iglesia? Nos enseña que la pureza exige pudor. Nos enseña que el pudor reserva la intimidad de la persona. También nos enseña que designa la negativa a mostrar lo que debe permanecer oculto. También dice que está ordenado a la castidad, cuya delicadeza proclama. El pudor se convierte en discreción. Qué importante. Entonces nos vuelve a decir Santo Tomás de Aquino: el pudor y la modestia son hermanas pequeñas de la pureza. Vestir con decencia en la iglesia es amar a Jesús, nos decía San José María Escriba.
La modestia es vestir hoy y vivirla en todo lugar. A la iglesia debe evitar traer vestidos y blusas escotadas, faldas o pantalones que exageren, vestimenta transparente o de encaje, vestidos o pantalones excesivamente ajustados, blusas de hombros descubiertos. Mientras permanecemos en la iglesia debemos de estar en silencio, que era lo que decía el hermano Juan Pablo. Punto interesante es que vestir modestamente es para hombres y mujeres, no solamente para mujeres, y que debe enfatizar la belleza que Dios nos ha dado. Lo que usamos debe coincidir con lo que estamos haciendo. Debemos tener humildad en la forma de vestirnos, no buscando exagerar o decrecer, sino estar conforme a nuestra forma de vestir, de acercarnos con nuestro medio, como nuestro medio lo da, y no anhelar más de lo que no tenemos. Y por último, ya me sacaron la roja, pero tengo que decir de la puntualidad. La puntualidad, solo es brevemente, nos garantiza que escucharemos la misa entera. También nos garantiza que recogeremos toda la oración preparatoria, tanto para el alma como para la cabeza. Esto significa que debemos de estar 10 o 15 minutos antes de iniciar la Santa Eucaristía. También en esos 15 minutos podemos adelantar en las lecturas, cuando miramos los salmos allí, llevarnos a nuestro interior, ensayar los cantos con el coro cuando lo están ensayando, preparar una buena confesión, ¿verdad? Y también sentarnos en un lugar que nosotros nos sintamos bien, no ir a la carrera. Y esto también nos permite que nuestros hijos sean catequizados por nosotros los padres en las Santas Eucaristías. Muchas gracias. Bueno, tenemos acá a un jovencito de la Pastoral Juvenil. Él es Cochani Jared Castellanos y él nos va a hablar del tema la Eucaristía y los jóvenes. Bienvenido, Cochani. Buenos días a todos, hermanos y hermanas. Como mencionó el hermano, pues yo voy a hablar de la Eucaristía y los jóvenes. Primero, ¿qué es la Eucaristía? Pues la Eucaristía es fuente de luz, de fuerza y de energía espiritual, porque es la presencia de Jesús. El cristianismo es el encuentro con la persona viva de Jesús, buscarlo, escuchar su palabra, estar con Él, seguirlo. Es la tarea que cada uno de nosotros debe cumplir, pues como católicos que somos. En cada misa, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y sangre de Jesucristo. Vamos a comenzar viendo las palabras de Jesús en la Escritura, en el 6º capítulo del Evangelio de Juan, donde Jesús tuvo una larga conversación con sus discípulos, en la cual dijo: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Aquí Jesús nos está diciendo que Él nos dará su cuerpo para que lo comamos. Muchos de sus discípulos pensaron que esta era una enseñanza absurda y se sintieron incrédulos al escuchar estas palabras. ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su cuerpo? Es lo que muchos se preguntaron. Y Jesús pudo retractarse al ver las reacciones de sus discípulos, pero no lo hizo. En su lugar, reafirmó lo que había dicho, diciendo: a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tendrán vida en ustedes. La Biblia nos cuenta que como resultado de esta enseñanza, muchos discípulos se fueron y se rehusaron a seguirlo. Y es lo que muchos jóvenes hacemos hoy en día. Y no solo jóvenes, todos lo hacemos o hemos hecho alguna vez. Los discípulos de Emaús estaban con Jesús en la Eucaristía. No sabían reconocer al Señor, pero ardía su corazón. Muchas veces
Esa es la realidad de nuestros jóvenes. Nosotros, jóvenes inquietos, con un deseo de Dios, pero que a lo mejor no saben que ese deseo que tienen en su corazón es de Dios y lo tratan de buscar y saciar en otras cosas. Tienen a Dios cerca, tienen a Dios al lado y no lo reconocen. Y pues de eso trata la Eucaristía. Tenemos que llegar a ese encuentro, a esa fracción del pan, donde por fin nos damos cuenta, donde se nos cae la venda de los ojos y nos enteramos que siempre tuvimos a Dios cerca, siempre tuvimos a Dios de nuestro lado. El encuentro con Jesús sin reconocerlo y de ese deseo que deja en los corazones de los jóvenes, como en los discípulos de Maús o como decía San Agustín: inquieto está mi corazón y lo estará hasta que descanse en ti. Realmente es a Jesús a quien buscamos cuando tenemos la necesidad de amar. Entonces, en el corazón está infundida esa llama de Dios, pero muchas veces no lo reconocemos. Y en la actualidad, tantos jóvenes que se han descarrilado, jóvenes que se han visto afectados por una mala decisión que tomaron, tantos vicios que hay hoy, tantos jóvenes que se pierden en la moda, pero no estamos aquí para hablar de cómo nosotros los jóvenes nos alejamos de Dios, sino de cómo Jesús Eucaristía nos saca de esa vida mundana y nos da otra oportunidad para ser las personas que Dios quiere que seamos. La Eucaristía es un tesoro. Para ustedes la Eucaristía es un tesoro, ¿verdad? Claro que sí. Pero yo sé que es algo más que un tesoro, es un milagro. Y creo que eso es lo que más nos cuesta a nosotros los jóvenes, comprender que tenemos un milagro al alcance de nuestras manos, porque es difícil de creer que ocurren milagros cada día en cualquier Eucaristía que se esté celebrando. Y no solo a nosotros los jóvenes nos cuesta comprender eso, sino también a muchas personas que aún no saben lo maravillosa que es la Eucaristía y lo que ésta puede infundir en nuestras vidas. Recuerden, la Eucaristía es mi autopista al cielo. Gracias.